Capricornio, qué bueno verte por aquí. Te saluda Paola y vamos a comenzar con tu lectura para este mes de noviembre. Vamos a ver lo que te quiera decir el tarot a nivel general, que aplica para tu signo lunar, solar y ascendente. Así que podés ver los otros videos que ya están publicados. Y bueno, vamos a ver qué te quiere decir Capricornio el tarot para este mes, cuáles son las energías disponibles para ti. Vamos a ver el área emocional, el área laboral y financiera para Capricornio en este mes de noviembre de 2021. A ver, Capricornio, noviembre 2021. Capricornio, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, si no querés perderte ningún video de los que voy subiendo. A ver, Capricornio, dice aquí el tarot que bueno, hay que abrir los ojos este mes con relaciones con personas que tengan, ¿cómo decirte? Que puedan tener conocimientos, que puedan ser abogados, que puedan ser escribanos, que puedan ser, no sé, personas de ese estilo, ¿sí? Pueden ser personas que están en algún área administrativa, personas que trabajen en bancos, o sea, personas que tengan que ver con ese perfil, que sean profesionales. Dice que tengas muchísimo cuidado porque puedes ser víctima de un fraude o un engaño, ¿sí? Sobre todo todo lo que tenga que ver con papeles, con que lo que tenga que ver con ventas, con transacciones. No sé, querés vender el auto y hay una persona que te lo quiere comprar y no te cierra, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son personas que aparentan tener mucho conocimiento, que tienen una buena imagen, pero aquí el tarot te está pidiendo que tengas muchísima prudencia, muchísima calma a la hora de firmar papeles con estas personas o de la documentación que te puedan llegar a pedir. Muchísimo cuidado con eso. Dice también que, bueno, aquí tenemos una situación, ¿cómo te diría? Dice el tarot que emocionalmente te sentís solo, es como que sentís que estás alejado o alejada, o preferís estar en momentos de soledad, o preferís estar en momentos para ti mismo. Dice que es como que esa situación, ese deseo o esas ganas, o a veces no te das cuenta que preferís más estar en tu casa, que preferís, no sé, estar desconectado de las redes. Es como que a veces te pasas al extremo, ¿sí? Es como que esos momentos en soledad, como que pasás retraído, es como que te vas hacia el otro lado. Y tenés que ver eso en este mes, tenés que empezar a conectarte con las personas, tenés que empezar a, a charlar, empezar a expresar lo que sentís, porque también me marca eso, que no te estás expresando o no estás contándole a las personas los problemas que tenés. Está bien que quieras guardar tu información, que no quieras compartirla, pero hay veces que, sobre todo las personas que nos quieren, las personas en las que confiamos, nos pueden prestar un oído para escuchar los problemas que tenga el otro. Y está bueno porque te pueden servir de ayuda. Tú podés con todo, ya lo sabemos, pero necesitas contención también. Necesitas que alguien te dé un mimo, que alguien te diga, que sos lindo, que sos linda, de que te mime, de que te diga algo lindo, que te llegue al corazón. Necesitas más calor, ¿sí? Puede ser una necesidad de afecto de pareja, de familia, de contención. Necesitas, es como que necesitas ayuda en este mes de noviembre, o como que venís en un proceso de que, bueno, de que necesitas de que te ayude, de que te apuntalen, dice el tarot. De todas maneras, yo lo que veo es que lo que tú hiciste en el pasado,
que tenga todo lo que tiene que ver con el área laboral y financiera que tú ese proceso en el que venís trabajando de hace tiempo, te va a dar grandes satisfacciones, ¿sí? Lo que hayas estudiado, en lo que hayas invertido, en los procesos laborales en los que estuviste, te dieron más experiencia, te capacitaste, ¿sí? Es como que es un plus. Todo lo que vos hiciste en el pasado ya empieza a tomar forma, ya como que te va a dar sorpresas, te va a dar otra visión de las cosas. Y eso te tiene que motivar, Capricornio, ¿sí? Te tiene que motivar y te tiene que dar ganas para seguir profundizando y avanzando en lo que tú ya sabes, en lo que sabes que te va a ir bien y en lo que sabes en que sos fuerte y que tenés una buena competencia laboral, te vas a destacar, ¿sí? Capricornio, te vas a destacar, pero arriba, arriba, no te me caigas, porque yo siento acá con estas cartas, siento que a nivel emocional es como que está faltando algo, como que hay un vacío que todavía nadie puede cubrir. Tú sabrás de qué se trata ese vacío. Dice también que, bueno, hay personas que vienen a apoyarte, hay personas que vienen a apoyarte y que de hecho te van a venir a traer sorpresas, sorpresas lindas, noticias que realmente no las esperabas, que vienen de la mano de lo que son mujeres, más que nada. Buenas noticias con personas que tengan que ver con el sexo femenino, dice el tarot. Dice que tú también sos una persona muy virtuosa, que tenés talento y también te anuncia una victoria a nivel amoroso. Te anuncia una victoria que, bueno, venías para los solteros, venían con un desorden ahí amoroso, venían con un desorden de relaciones, es como que esa parte venía media floja, media irregular. Y el tarot dice que hay una victoria con lo que es la parte amorosa. Se confirma una relación, empezás a tener el vínculo con alguien. Y dice que tú automáticamente es como que ya estás pensando en que se te va a ir esa persona, como que esa persona no te va a querer, como que no vas a poder conseguir nada con esa persona, que no se va a dar lo que tú querés y es como que le desconfías al amor, desconfías de la gente, desconfías del amor. Capricornio, te va a ir bien en la medida en que tú empieces a soltarte. Te va a ir bien en la medida de que tú empieces a disfrutar un poco más de la vida, porque siento que ese vacío que tú tenés no te deja disfrutar del todo. O capaz que elegís las personas que no son buenas para ti en estos momentos, que no te ayudan a crecer. Sobre todo a crecer espiritualmente. No son personas positivas, son personas de paso, son personas que están de momento, pero no logran llenar ese vacío a nivel emocional, Capricornio. Hay algo en este mes de noviembre, Capricornio, que tenés que ver con ese vacío. No sé qué puede ser, no sé si es la pérdida de algún familiar, si no lográs conectar con personas que te gusten o personas que realmente te brinden lo que tú querés en estos momentos, pero tenés que verlo, ¿sí? Hay una oportunidad en este mes de noviembre de conseguir una pareja, de empezar una relación afectiva. Estate atento o atenta, ¿sí? Para que esa oportunidad cuando llegue estés en condiciones de recibirla, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles Capricornio para este mes de noviembre. Si te gustó este video, ya sabes, podés dejarle un like. A ver, Capricornio, ¿qué te quieren decir los ángeles para este mes de noviembre? Los ángeles te dicen escucha. Muchas veces sentimos que justamente ese vacío que tú sentís, los ángeles te dicen que ellos están allí escuchándote, solo que tú no te das cuenta, es como que no encontrás el momento o no te das cuenta de que tenés que
también ver por la parte espiritual tuya. Tú sos un signo de tierra, sos un signo eh, muy práctico, muy material. Y también tenés que ver la parte espiritual, Capricornio. Tenés que ver la parte espiritual, tenés que conectarte con tus guías, con tus seres de luz, con tus ángeles. Siempre, todos tenemos un ángel de la guarda, siempre tenemos nosotros a alguien que siempre nos está viendo desde arriba, siempre nos está acompañando, aunque no lo veamos. Tenés que empezar a sentir, tenés que levantar los ojos y empezar a mirar a tu alrededor cómo están las señales capaz que es alguien que ya no está en este mundo, capaz que es algún ser fallecido, pero siempre tenés que estar atento o atenta a esas señales, que es muy importante que estés atento, porque esa conexión espiritual no debe perderse, Capricornio. Siempre tienes que estar atento o atenta a lo que quieran transmitirte esos seres de luz. Y es importante para tu crecimiento espiritual y para que también tú salgas de esa frecuencia que muchas veces necesitas. Bueno, y para finalizar, te voy a compartir un tip de abundancia y de prosperidad a pedido de una suscriptora del canal. Este es un método que yo implementé desde hace ya un año, en el cual, bueno, tengo buenos resultados, estoy conforme con con el proceso y quiero compartirlo contigo en esta ocasión para que lo puedas implementar en este mismo mes. Esta es la libreta de la abundancia. ¿En qué consiste la libreta de la abundancia? Es una libreta, puede ser una libreta, un cuaderno, una cuadernola, lo que tú necesites, lo que a ti te quede bien. Yo en mi caso, bueno, elegí de este tamaño, le hice un forro, que eso es a tu gusto, le podés poner lo que tú quieras, la podés decorar como tú quieras, puede tener renglones, como no puede tenerlos, eso no hay problema. Y la podés escribir con el color que quieras, con negro, con azul, con rojo, con verde, con violeta, es indistinto. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta libreta de la abundancia? Vas a agradecer por lo por lo que te tocó vivir en el día o por lo que tú quieras dar las gracias, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a escribir en esta libreta? Siempre tenemos que empezar con el símbolo de más. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si yo hoy me levanto y me siento agradecida porque tengo salud, porque puedo ir a trabajar, porque me siento sana, porque me siento con ganas, me siento bien, voy a escribir más, el símbolo de más. Gracias, universo, me siento agradecida o agradecido porque es un día más en el que tengo salud, me siento sana, estoy contenta y puedo ir a trabajar o lo que tú quieras agradecer en el día, ¿sí? No hay momento para agradecer. Si a ti te gusta agradecer en la noche, bueno, podés agradecer en la noche todo lo que viviste durante el día. Y si querés, por ejemplo, agradecer por dinero que recibiste, por ejemplo, también lo que vas a hacer es escribir el más, el símbolo de pesos, la cantidad que recibiste y de dónde provino ese dinero. Entonces, vamos a suponer que tienes un negocio y que realizaste la primera venta del día, ¿sí? Entonces, vas a escribir el más, el símbolo de pesos, el monto de la venta y vas a escribir gracias, el nombre de tu cliente o si no sabes el nombre de la persona, gracias universo por este dinero recibido o gracias por universo por esta venta que he tenido en el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia?
Cuando es dinero, cuando agradecemos por dinero, vamos a escribir el más, el símbolo de pesos y el importe que recibimos. No importa el monto, por más chiquito que sea, tú lo vas a escribir. Y vamos a agradecerle a la persona que nos dio ese dinero el motivo de ese dinero. Si no es dinero, bueno, vamos a escribir el símbolo de más y vamos a agradecer el gesto, la situación o lo que te pasó, ¿sí? ¿Cuál es el secreto de la libreta de la abundancia? Cada vez que nosotros agradecemos, atraemos más prosperidad a nuestra vida. Cada vez que nosotros nos sentimos agradecidos o agradecidas, elevamos nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia vibratoria empieza a subir. Y toda nuestra vibra cambia muchísimo. Si en lugar de agradecer nos quejamos y estamos desconformes todo el tiempo, atraemos más de lo mismo, atraemos más obstáculos, atraemos situaciones difíciles, atraemos personas que no vibran de la misma manera que nosotros. Y ahí es cuando empieza a bajar nuestra vibración. Entonces, la idea de esta libreta es que empieces a conectar con esa vibra alta, con esa vibración alta, para que empieces a sentirte libre, que empieces a sentirte mejor, que las cosas empiecen a fluir de otra forma. Eso es lo que hace la libreta de la abundancia. No te va a traer más dinero. Esto no te garantiza más dinero, pero sí te invita a ser agradecido o agradecida. Capaz que tú me decís, yo realmente no tengo nada por lo que agradecer. Hoy no me siento agradecida o agradecido por nada. Vas a ver que siempre vas a encontrar una manera o vas a encontrar algo por el cual sentirte agradecido o agradecida. Siempre, 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 siempre. Espero que lo puedas implementar, esta técnica la puedas implementar hoy mismo, que me dejes en comentarios tu experiencia con esta libreta y, por supuesto, lo que quieras aportar al canal, ideas nuevas o videos nuevos. Voy a estar leyendo todos los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita de notificaciones. Te deseo un excelente mes de noviembre y te estoy viendo en el siguiente video.